Casi todas las conquistas sociales, por no decir todas, se han hecho a través de las ideas de la clase obrera, del socialismo, del comunismo, de los sindicatos luchando, haciendo huelgas. Las comunistas lo tenemos clarísimo. Pensiones, sanidad, educación, servicios sociales para la mayoría social y que le den por el saco a los bancos. Hay que decir que no es momento de pacto social, porque sus intereses y los nuestros son irreconciliables. Ahora es momento de lucha. Tenemos que expropiar a los expropiadores. Nosotros no vamos a ver qué es lo que cobra el mayordomo de la mansión. Nosotros vamos a que el pueblo se apodere de la mansión, se apodere del señorito y se apodere del pueblo. Nos importa un carajo lo que cobra. La mayoría silenciosa, su mayoría silenciosa, lamentablemente no existe. Lo que existe es una mayoría con voz, que lo que reclama es una alternativa al paro o a la precariedad. O povo que máis ordena. El pueblo es el que ordena. ¡Sí se puede! ¡Salud, camaradas y república! Buenas noches, son las 10 pasadas ya las 10. Comienza Iskra Radio. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre Ucrania, nuestro programa número 89, y hablaremos de la guerra civil que está teniendo lugar y de, bueno, intentaremos dar una versión diferente a la que dan los medios, que pintan dos bandos totalmente separados, sin matices, en los que los prorrusos son los malos y los héroes del Maidán son los buenos. Con nosotros estarán Andrés Velasco y Héctor López de Cierzo Rojo. Y por otro lado Alberto Montaner, profesor de la Universidad de Zaragoza, catedrático, y Gana Gonzarova, licenciada en Economía y en Ingeniería Natural de Ucrania. Además de poder disfrutar de todas nuestras secciones habituales y una entrevista con Eloy, brigadista que está en Ucrania y podrá contar su experiencia desde ahí. All things are possible. Yeah. Take it. Hunger of the 30s, hunger of the 30s, back again. Hoy, en Iskra Radio, desmenuzaremos lo que está ocurriendo en Ucrania, pero lo haremos como más nos gusta, siendo críticos, sin creernos las mentiras de los medios de comunicación, sin caer en los intereses imperialistas, sabiendo que son o nosotros o ellos, o los indefensos o el capitalismo, sin caer en simplezas. Daremos voz a quien normalmente no la tiene, y sobre todo, nos declararemos antifascistas y lucharemos contra el fascismo. Como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en Facebook y Twitter, buscarnos como Iskra Radio. El hashtag de hoy para Twitter es Iskra Ucrania. Mañana subiremos el programa a iVoox, como siempre, también a YouTube y a Vimeo. Podéis escucharnos en directo en la web de radiomai.com, también estamos en la 102.8 de la FM y también en directo en TuneIn. El teléfono por si queréis llamar en directo es 976 52 5645 976 52 5645.
Bien, pues comenzamos con nuestra mesa de hoy. Vamos ya a lanzar la primera pregunta. Vamos a comenzar un poco ya por lo general y por lo más actual. ¿Cuál se podría decir que es ahora mismo la situación real en Ucrania, en el país? ¿Quién quiere comenzar? Comenzamos por mi derecha, si queréis. ¿Por ti? ¿Andrés? ¿O Aitor? Bueno, venga, Andrés. Sí, nosotros llevábamos las preguntas más o menos separadas, pero en cualquier forma. Bueno, la situación ahora mismo en Ucrania yo creo que es la de una guerra civil al uso, en el que bueno, un golpe de Estado apoyado por las potencias imperialistas y por el bloque de Occidente, Estados Unidos y la OTAN, pues ha llevado a una situación de guerra civil en la que el pueblo pues está resistiendo con el apoyo de la población y con escaso apoyo, digamos, internacional y con el total silencio de los medios. Bueno, silencio no, con mentiras descaradas de los medios. Y esa es la situación que hay ahora mismo en Ucrania, la de una guerra que no se sabe qué curso va a tomar. ¿Algo que queréis añadir a lo que acaba de decir Andrés? No, comentar algo. Bueno, sí, yo quería simplemente decir que efectivamente ante lo que estamos es ante una guerra civil. El problema ahí ya lo iremos viendo a lo largo de la noche, de la sesión, es que corremos el riesgo de hacer una contrasimplificación de la simplificación que hacen los medios, ¿no? En el sentido de plantear la cosa en términos simplemente invirtiendo de signo. La situación es un poco más complicada y tenemos que tener en cuenta esos matices para entender, digamos, determinados aspectos, ¿no? Porque si simplemente pasamos la fotografía a negativo, pues entonces nos sale simplemente una versión de buenos y malos al revés y ya está. Y obviamente no se trata de eso. De todos modos, es decir, respecto de lo que es la situación en Ucrania en su conjunto, en la totalidad de Ucrania, lo que está pasando en las regiones del sur y del este es obviamente, lo que ha dicho Andrés, en eso no hay duda ninguna. Es decir, en Kiev se produjo un golpe de Estado el 21 de febrero. La junta resultante de ese golpe de Estado, ante las reacciones espontáneas que se produjeron en toda la zona sudoccidental, reaccionaron enviando al ejército. Y esto se ha convertido efectivamente en una guerra civil, en principio bastante disimétrica, aunque aunque en la práctica la verdad es que la situación está relativamente equilibrada contra lo que cabría esperar del enfrentamiento de un ejército profesional contra unas milicias que se han organizado espontáneamente sobre la marcha. Entonces, pese a lo cual, como digo, la situación de facto desde el punto de vista militar ahora mismo está relativamente equilibrada. ¿Y cómo hemos llegado, cómo ha llegado Ucrania a una guerra civil? ¿Cuáles podrían ser los antecedentes, da igual lo largos que sean, cuando penséis que podrían ser los antecedentes de la situación que hay ahora mismo? Bueno, pues Aitor. Es evidente que la guerra civil igual hasta cierto punto no era esperada, aunque sí que existen antecedentes de una clara división en Ucrania entre la parte oriental y la parte occidental, y bueno, un antecedente cercano de una especie de golpe de Estado, aunque no degeneró en una guerra civil abierta, podría ser la Revolución Naranja. Y también un poco situación de guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, que tanto se está evocando en esta guerra civil, pues un bando tiene como referente a la Unión Soviética y el otro parece tener a los nacionalistas ucranianos, que bueno, no existe ahí un debate historiográfico ambiguo de si eran abiertos colaboradores de los nazis y bueno, y que se han lavado un poco la cara estos nacionalistas ucranianos frente a Occidente, pues como que no, que ellos lucharon tanto contra los nazis como contra la Unión Soviética. Entonces sí, parece que hay precedentes, pero bueno, esta situación tan bestia de guerra civil que parece ser que casi nadie lo esperaba, pues nosotros desde luego Cierzo Rojo señalamos a
al extranjero, a la Unión Europea y a la OTAN y Estados Unidos como propiciadora de que esa división sea una brecha más grande y que haya hermanos que se odien. Ana. Quería añadir también que por su posición geográfica Ucrania siempre estaba con el peligro de ser obligada a elegir entre un protector y otro protector, un aliado y otro aliado. Nada más 1654 en Ucrania hubo otro Maidán. Es decir, el primer Maidán ocurrió en Pereslavskaya Rada, cuando se reunieron los cosacos, un poco de clero y algo del pueblo, y decidieron unirse a Rusia, porque elegían entre aliados, seguir con los polacos, con los que maltrataban al pueblo ucraniano, y a la Rada le precedía una guerra civil entre los ucranianos y polacos que pertenecían al mismo estado, al reino de Polonia, entre los turcos y los rusos, y decidieron ir con los rusos, dado que aquellos eran ortodoxos también y eran los hermanos por la fe. Y cuando lees las descripciones de Pereslavskaya Rada, se te da una sensación de déjà vu, porque lo que acababas de ver en la tele durante los tiempos de Maidán es una sensación bastante rara. Y también creo que es necesario añadir que todas las protestas de UNAUNSO y sus herederos, de lo que son en realidad son luchadores contra el nacionalsocialismo alemán, no son ciertos. Esta gente luchaban con nacionalsocialistas hasta que entendieron que el Estado ucraniano que les prometieron no van a crear. Entonces empezaron a luchar contra el nacionalsocialismo alemán. Y la verdad es que, por lo visto, los alemanes bastante se cansaron de las crueldades que cometían los nacionalsocialistas ucranianos. No los aguantaron ni los alemanes. Hablabas ahora de que eso es lo que se podría considerar el primer Maidán hace mucho tiempo. Yendo un poco más cercanos al año 2004, podríamos decir que está ligado ese primer Maidán de 2004, esa primera protesta, con la crisis que hubo luego en Ucrania, que desembocó en esta guerra civil. No, ya que he vivido el Maidán de 2004, puedo decir que las protestas eran mucho más pacíficas. La gente que estuvo allí, no hubo tantos miembros de los grupos digamos de ultraderecha agresiva. No algo hubo, pero no tanto, y no se manifestaron de manera tan cruel como en 2013, 2014. ¿Y las reivindicaciones eran las mismas por las protestas? Sí, pues el asunto fue que la gente realmente entonces estaban bastante cansados de un gobierno muy corrupto, y muchísima gente estaba de acuerdo que no hay que permitir acceso al poder el grupo oligárquico de Donbass, de Renat Akhmetov y su compañía, encarnada por Yanukovych. Y entonces hubo más acuerdo entre la gente, digamos, y realmente entonces no sonaban los gritos nacionalistas en plan llamando al genocidio. Los objetivos eran políticos, llegar a un Estado democrático para todos. Y yo trabajaba entonces en una estación eléctrica en Kramatorsk, de directora financiera, y la gente venía
y pedía, nuestros trabajadores pedían las vacaciones por su cuenta para ir a apoyar a aquel Maidán de 2004. Y estaban ahí la gente unida porque tenían un objetivo común, y ahora no. ¿Algo que queráis añadir? Yo aún sin tener tanto conocimiento, porque no estuve ahí como Ganna, he enumerado las diferencias, pero yo creo que alguna similitud, aunque desde luego no fue tan cruento, no fue ni tan violento, ni había una presencia tan descarada de ultraderecha, sí que tengo entendido que, bueno, las reivindicaciones parte de ellas eran similares, eran un acercamiento a la Unión Europea y bueno, y que desembocó en el poder en llevar al poder a otro grupo oligárquico. Probablemente mucha de la gente que estuviera ahí de manera bien intencionada no esperaba eso ni quería eso, pero llevó al poder a otro grupo oligárquico ligado a la zona occidental, que era el grupo representado por Yushchenko, se llamaba, y su brazo derecho, otra oligarca, que es Yulia Tymoshenko, que cuando Yushchenko cayó y se volvió impopular se convirtió en la líder de esos grupos del oeste. Y bueno, en cuanto a la ultraderecha y eso, pues yo creo que lo debieron de esconder mejor, porque el propio Yushchenko y compañía, aunque no tendría tanta fuerza el movimiento, pero sé que incluso políticos supuestamente liberales de derecha moderada se han declarado admiradores de Stefan Bandera, como el propio Yushchenko y los que vinieron después, y aunque de cara a sus amigos, o sus amos, mejor dicho, de Occidente, lo hayan escondido un poco mejor. Bueno, pero ahí hay que tener en cuenta que ahora declararse admirador de Stepan Bandera en la práctica puede no significar casi nada. Quiero decir, el problema, por desgracia, es que se ha convertido en un lugar común del nacionalismo ucraniano. Es decir, ahora la líder socialista Vitrenko, cuando estuvo en el Parlamento Europeo y la saludaban con el eslavo Ucraina, se le temblaban las carnes, porque es como, o sea, decir, como si a ti tú entras en el Parlamento Europeo y alguien se te cuadra y te dice ¡arriba España! Y te quedas diciendo, hostia, pero ¿de dónde se ha creído que vengo yo, no? Pues a estos les pasa igual, ¿no? Entonces, bueno, ahí es decir, se ha creado ya una especie de trivialización según la cual eso es el estándar es decir, si no dices eso, pues ya eres un maldito prorruso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo una declaración como esa en la práctica habría que ver hasta qué punto... Ahora mismo no, pero es de 2004, cuando ya empieza... Sí, en 2004 todavía podía significar algo, pero bueno, el problema es lo que decía Ganna, es decir, esta gente ha creado una mitología en torno a la UPA y en torno o un uso que según la cual estos son los patriotas, ¿no? Los héroes de Ucrania. Y entonces, claro, el problema es que llevan machacando con eso prácticamente desde la independencia. Entonces han mistificado por completo el asunto, y de hecho, bueno, pues esa discusión sobre si la UPA era o no era un movimiento de tipo neonazi, o sea, perdón, neonazi no en ese momento, obviamente, los neonazis son sus herederos, de tipo nazi, pues efectivamente, ¿sabes? Es una discusión historiográfica completamente interesada. Ya no hay más que ver qué hacían y cómo lo hacían para darse cuenta. Otra cosa es que no todos los fascistas son amigos entre sí, también se pueden pegar entre ellos. Entonces el hecho de que en un momento dado se enfrentasen a los alemanes no significa que estuvieran en desacuerdo con sus ideas, sino simplemente que eso, bueno, lo ha explicado Ganna, ¿no? Es decir, esto es lo que sí querían a toda costa, porque son ultranacionalistas étnicos, era tener su Estado ucraniano, y en el momento en el que vieron que eso no se iba a materializar es cuando se rebotan contra los otros y estos los disuelven directamente, ¿no? Una parte de ellos se integró en los grupos especiales de las SS, como pasó como sabéis, pues con la Guardia de Hierro rumana, con los de las repúblicas bálticas, etcétera, y el resto pues se dispersaron. Alguno incluso acabó en los campos de concentración, simplemente pues pero por oponerse a ellos, no por una cuestión ideológica propiamente dicha. También quería añadir que
en 2004, otra vez repito, no hubo discurso de genocidio. Y en 2004 ni en este ni el oeste de Ucrania no veían acercamiento con Europa, con el occidente, con malos ojos. Es decir, nosotros entendíamos que hay que cambiar algo en Ucrania, porque el país hemos hecho las reformas de 2000, las reformas legislativas bastante avanzadas, y la gente había visto las mejoras en su vida. Sin embargo, y todavía en 2004 no hemos perdido el tiempo en reconstruir nuestra industria para llegar a un nivel de la producción, digamos, con los estándares europeos, y no nos asustaba la idea de convertirse en el partner. Del occidente. No, este no se sentía amenazado con con occidente. Y el discurso fue un poco distinto. No ponían a Ucrania, no ponían entre la espada y la pared para elegir entre occidente y Rusia. Y ahora todo obtuvo unos rasgos mucho más agudos, digamos, ¿no? Mucho más dolorosos para ambas partes. Porque entonces se veían que podemos existir entre el occidente y Rusia y colaborar con todos. Esto fue la idea, más o menos. La verdad es que la gente en Ucrania es en realidad bastante tolerante. Cuando sí habían visto que en el occidente de Ucrania hacen las marchas de los herederos de UNAUNSO, de UPA, sí. Adoran a bandera, pero no les preocupaba porque realmente en este de Ucrania la gente no entendía el grado de odio hacia ellos mismos. Es decir, que lo percibían como las extrañezas de esta gente del oeste, y no hay que pegarse por esto, pues si quieren hacerlo, es una miope política, lo reconozco, pero la gente no se metía con ellos por estas razones. Es decir, porque tampoco sacaban a los funcionarios de sus despachos, tampoco pegaban a nadie, ¿no? Fueron simplemente manifestaciones políticas. Y ahora que conocemos ya un poco los antecedentes, un poco la evolución de cómo hemos llegado a esta situación en Ucrania, yendo ya al lugar, a la fecha de los hechos, de facto, la crisis política, la crisis de Ucrania, lo que desembocó este conflicto, es una crisis económica, una crisis política, institucional, que tuvo que pasar para que Yanukovych perdiera la legitimidad, o la legitimidad frente al pueblo para que cambiara de gobierno, o si la perdió de verdad, de facto. A mí es algo que me sorprende, pero desde el análisis de clase que hacemos nosotros, que huyera de esta manera Yanukovych, o sea, yo cuando lo vi, por un lado me sorprendía, pero por otro lado pensaba, si es que ellos no... O sea, es una facción burguesa oligárquica que no está... pues quiere salvar el culo, por así decirlo, vulgarmente. Entonces, el descontento y la rabia entre la población podía ser legítima. De hecho, pienso que incluso la propia gente del este, que mayoritariamente votaba a Yanukovych, al Partido de las Regiones, podría tener... Me imagino que ellos habrían votado al menos malo, al que le parecía menos malo. O sea, no salieron a la calle masivamente a favor de él, y aun cuando han salido masivamente a la calle contra el golpe de estado de Maidán, tampoco lo han sacado retratos de Yanukovych. O sea que cierto descontento habría perdido, y o sea, cierto apoyo habría perdido, lógicamente, pero igualmente creemos que se, de alguna manera, desde Occidente, no desde Occidente de Ucrania, sino desde la OTAN, la Unión Europea y demás, pues presionaron para que ese golpe de Estado triunfara. ¿Y qué es, siguiendo con la misma pregunta, respondéis quien queráis,
Pero ¿qué es lo que pedía la gente en ese momento? Porque tenemos aquí una situación en España pues, que se podría comparar con... Ahora mismo no se podría comparar, pero en el momento de las protestas más de un tono pacífico se podría comparar con lo que está usted diciendo aquí. También una crisis política, institucional, económica. ¿Por qué aquí no ha ocurrido algo como lo que ha pasado ahí también? Bueno, pues porque el gobierno de aquí sí que está cumpliendo con el dictado del FMI, de Angela Merkel, de la Unión Europea, del capitalismo imperialista occidental. Entonces, por eso, o sea, aquí también entiendo que habría un descontento popular y la gente busca una salida rápida, y supongo que sobre todo en el oeste de Ucrania la gente se ha prometido que será entrar en la Unión Europea y se acabarán sus problemas, y yo pienso que es todo lo contrario, que empezarán sus problemas, porque pienso que en España no nos ha traído más que desgracias a la clase trabajadora el estar en la Unión Europea y en la OTAN y en demás organismos imperialistas que han nacido para el saqueo de los pueblos. Entonces, pero claro, ellos ven que dentro de su situación mala, pues ellos algunos han trabajado en Occidente y han vivido pues menos mal que ahí, pues les han prometido pues el oro y el moro, como se suele decir, y que se acabarán todos sus problemas cuando entren a la Unión Europea, cuando en verdad pensamos que desde luego que no es así. ¿Alguien? Sí, bueno, yo creo que para entender esto habría que plantearse la cosa más o menos en los siguientes términos. Es decir, la protesta, por lo que nosotros sabemos, desde luego surgió de una manera completamente espontánea, como reacción al anuncio muy torpe, hecho de una manera muy torpe de Yanukovych, de que se suspendían las negociaciones para el tratado de adhesión a la Unión Europea, que ni de lejos significa integrarse como miembro de la Unión. O sea, esto es una especie de tratado de acercamiento, ¿no?, por decirlo así. O sea, es de lo que realmente se trataba. Pero bueno, como no se molestó en explicar por qué lo suspendía, y a cambio anunció que iba a aceptar un préstamo de la Federación Rusa, pues claro, en el caldo de cultivo de la situación interna, es decir, entre los factores de tipo en relación con la crisis económica, con el nivel de corrupción y otra serie de factores internos, más el nacionalismo que estaba en efervescencia, y eso sí, en eso sí que hay un cierto vínculo entre los dos Maidanes, claro. Es decir, en el papel que el nacionalismo ucraniano ha representado en todo esto. Se puede hablar incluso de una evolución de la potencia del calado del mensaje nacionalista. Bueno, desde ese punto de vista probablemente sí, y eso es lo que explica el importantísimo papel de la extrema derecha ultranacionalista en este segundo Maidán. Pero bueno, eso también es una especie de... o sea, eso tiene que ver... Claro, ya sabemos que ese tipo de situaciones de crisis obviamente pues favorecen a las opciones extremas, ¿no? Entonces, y en un contexto ultranacionalista, esas opciones extremas van a derivar mucho más fácilmente hacia la extrema derecha, por la sencilla razón de que el nacionalismo es coherente con la extrema derecha y es incoherente con el internacionalismo de la clase obrera, con lo cual pues obviamente es mucho más fácil que se derive hacia allá, ¿no? Pero desde ese punto de vista, esto es, creo que se puede entender mejor la cosa si pensamos un poco en lo que aquí podría haber pasado si cuando se produjeron las concentraciones y las manifestaciones del 15M, alguien desde fuera hubiera decidido que esta era la ocasión para que, bueno, pues para que en España pasase lo que interesaba que pasase, ¿no? Y en eso Aitor tiene la razón. Es decir, si en ese momento aquí se hubiera estado haciendo otro tipo de política, o simplemente el partido no era el que los dirigentes de las grandes potencias y sobre todo ahora mismo pues los grandes poderes económicos consideraban que era el adecuado, pues porque bueno, en la práctica la política de Yanukovych no era precisamente, era una política estándar de lo que es digamos lo que ahora mismo es el modelo
en líneas generales el modelo económico vigente en todo Occidente, ¿no? Es decir, con sus pequeños matices, pero en líneas generales tampoco era precisamente ninguna clase de revolucionario, ¿no? Ni mucho menos, como bien se ha explicado aquí, estaba al servicio de la oligarquía industrial del Donbass. Era su hombre, prácticamente su hombre de paja en el gobierno. Lo que pasa es que, claro, tenía el enorme defecto desde el punto de vista de la situación a escala global y de los posicionamientos geoestratégicos, de que podía bascular hacia Rusia. Y eso es de lo que a lo que sí que no estaban dispuestos. Ahí el papel de Europa es, como de costumbre, bastante ambiguo. A quien realmente no le interesaba ese basculamiento era Estados Unidos y a la OTAN, que a su vez está controlada por Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos que eso sería como si aquí las protestas del 15M alguien las hubiese decidido financiar y alimentar para que eso condujese a un derrocamiento de un gobierno, bueno, que nos podría gustar o no, pero que había sido elegido en unas elecciones democráticas, que es lo que pasaba con Yanukovych, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente ahí se juntaron toda una serie de factores que fueron los que llevaron a esta situación. Y la gran diferencia con el Maidán de 2004 es lo que he explicado antes, Ganda, es decir, que en 2004... aunque el discurso nacionalista estaba presente, no había alcanzado esos extremos, ¿no? Y en cambio aquí, de genocidio, como sí, exactamente, eso es exactamente, es decir, ahí era más bien un discurso como de afirmación patriótica, ¿no? Que bueno, ya sabemos que es una cosa un tanto ambigua, pero en este caso el asunto es que esto inmediatamente pasó a primer plano y se apoderó del discurso del Maidán, no de cara al exterior, para eso estaba Klitschko y sus artículos en la prensa alemana, sino allí dentro, ¿no? Y ahí es donde, bueno, la cosa empezó a subir de temperatura y efectivamente empezó se alcanzó ya ese discurso del odio que había estado ahí latente y que esta gente había estado alimentando con todas esas manifestaciones, con todas esas evocaciones de los nazis o de los fascistas ucranianos de la Segunda Guerra Mundial, y eso es lo que de pronto emerge. Y desde luego eso a las zonas del este y del sur de Ucrania les pilló completamente por sorpresa, porque efectivamente no pensaban que sus hermanos del otro lado del Dnieper realmente, y sobre todo de los Cárpatos, podían albergar semejante grado de odio. También es interés del Occidente por Ucrania Occidental, el interés de Estados Unidos, por Ucrania Occidental no es ni casual ni reciente. Ha de tener en cuenta que muchísima gente de la Ucrania de Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, han huido a Estados Unidos y a Canadá. Ya tenían ahí una diáspora de la gente que se ha ido todavía en tiempos zaristas. Y luego yo creo que no soy partidaria de las teorías de conspiración, pero los servicios secretos estadounidenses mantenían un estrecho contacto y ejercían control sobre este territorio. Siempre fue el talón de Aquiles de Unión Soviética y luego de Ucrania. Esto no se puede negar. Y lo han preparado. Simplemente han visto que es un momento idóneo y ha llegado el momento cuando ellos pueden manifestarse. Cuando dicen que han metido 5.000 millones de dólares en el desarrollo de democracia en Ucrania, ha de leer que han metido 5.000 millones de dólares en desarrollo de todos estos grupos neonazis, para su preparación, su entrenamiento y en desarrollo de estos grupos. Tenemos que recordar que, por ejemplo, en Canadá los ucranianos, por lo general occidentales, son 10% de votantes, de los electores del gobierno. Entonces, claro, y
ha de tener en cuenta, pero no es interés reciente ni son acciones, digamos, los servicios secretos estadounidenses no cogieron el último tren, no. Esto estaba preparado, congelado y lo descongelaron en aquel momento cuando lo necesitaban. Solo hace falta ver el historial de Estados Unidos para ver que eso no sería nada nuevo tampoco. No. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a poner la primera parte de la entrevista a Eloy, el brigadista que estuvo ahí en el terreno, bajo las bombas, y enseguida volveremos. ¿Hay guerra civil en Ucrania y cómo comienza? Claro que hay guerra civil en Ucrania. No hay ni operación antiterrorista ni conflicto de baja intensidad con 100 aviones derribados, aviones helicópteros y 800.000 blindados perdidos por parte del ejército ucraniano. De cifras de muertos es más difícil hablar porque se esconden. Pues entonces es una guerra abierta, guerra civil en todo. Sí. Vale. ¿Por qué decidiste irte a ayudar a Ucrania? Decidí que teníamos que de alguna manera romper el bloqueo informativo para cambiar el comportamiento de nuestro país y de la Unión Europea, porque me parece vergonzoso estar apoyando con nuestros impuestos, con nuestra fuerza de trabajo, al fin y al cabo, este comportamiento de apoyo a un gobierno abiertamente fascista simplemente porque hay unos intereses económicos que a mí me perjudican, no sé. Me parecía algo de responsabilidad civil, ¿no? Yo no puedo estar apoyando esa guerra. Hay que romperle el juego a Rajoy. Vale. ¿Y en qué consistía tu labor allí en Ucrania? En Ucrania pues logré ser periodista y bueno, iba documentando destrozos del ejército. Cuando bombardeaban me acercaba por ahí. Poco a poco pues también víctimas. Poco a poco pude coordinar el trabajo con otros periodistas rusos y también me involucré en el reparto de ayuda humanitaria, que también me permitió entrar en contacto con voluntarios en ese ámbito y con gente de muchas opiniones, o que había ido allí, o que estaba allí, o que tenía algo que hacer allí, ¿no?, en el tema de la ayuda humanitaria. Vale. ¿Has notado mucho contraste entre los medios de comunicación, lo que cuentan aquí, y la realidad que has vivido tú allí? El noche y la día. La noche y el día. Es una guerra civil y hay una guerra informativa muy clara. Y la guerra informativa, yo que me considero partidario de las milicias, la hemos perdido totalmente. La hemos perdido porque los americanos, como dicen ellos, son magos de la información y del cine. Y Ucrania, que es donde se decide ahora la guerra, pues ha sido muy bien preparada en ese sentido. Nosotros recibimos directamente no la información que prepara Kiev para sus propios ciudadanos. Es una información patológicamente falsa. No sé, nosotros hemos aceptado la palabra y la legitimidad de Poroshenko de forma crítica, a pesar de que hubo voces críticas en marzo, al principio del Maidán, de la representante europea para Asuntos Exteriores. Decía que las balas que estaban matando a manifestantes parecía que estaban saliendo del lado de los manifestantes, que no era una manifestación pacífica. De repente corremos allí el velo del olvido, aceptamos que Poroshenko es el presidente legítimo y nos empezamos a comer todas sus mentiras de guerra, ¿no? En este caso, bueno, yo hablo ruso, tengo acceso, digamos, directo a los medios de comunicación rusa, y es bastante indignante ver no solo la información rusa, sino que la información rusa coincide casi completamente con la realidad. O sea, que no es vamos a coger esta información y a mitad de camino estará lo que está sucediendo en la guerra. No, está sucediendo lo que está diciendo la población rusa, los medios de comunicación rusos, y bueno, es bastante indignante, ¿no?, de que nos estén tratando así. ¿Y hay fascismo en Ucrania?
Sí, ya lo creo. Como hay fascismo en Europa, en España, en todos los lados hay fascismo. Lo que pasa es que en Ucrania ha sido alimentado de alguna manera, ha sido financiado, ha sido dotado de sus armas de propaganda, de sus organizaciones relacionadas con el entrenamiento, el adoctrinamiento de niños. O sea, ha sido mimado muy fuerte durante mucho tiempo por los poderes fácticos, por la oligarquía, y de repente se le ha presentado un enemigo a ese fascismo y bueno, está muy extendido, se presenta abiertamente como fascismo, no tiene miedo, y curioso que nosotros no lo veamos cuando ellos mismos cuelgan en YouTube sus hazañas fascistas y nuestros medios de comunicación no sepan reproducirlos e identificarlos con fascistas. O reconocer que Poroshenko, ¿no?, y el gobierno legítimo ucraniano, o el gobierno no legítimo, la junta ucraniana, está a merced, juega, forma parte de ese fascismo. Y bueno, ¿quiénes son y cómo funcionan los movimientos populares de resistencia? Los movimientos populares de resistencia son un pequeño grupo de gente que, más que considerarse prorrusa, en un principio son un pequeño grupo, se consideran de la tierra, consideran que los quieren echar de la tierra, quitarles sus derechos fundamentales. Algo de razón hay porque el gobierno de Yanukovych en el año 2013 firmó ya unos acuerdos de extracción de gas no convencional a través de la técnica de fracking con la Shell y con, no sé si es Chevron o otra que se parece el nombre. Hay otros proyectos que parece ser que necesitan poca gente en el terreno, como es el desarrollo de empresas refinadoras de petróleo altamente contaminantes, y otros proyectos probablemente más difíciles de probar es el enterramiento de residuos nucleares en minas vacías de carbón ya de Donbass. Donbass es una región minera. Entonces todo esto hace que crezca un sentido crítico en la población de la zona, que se considera parte de la zona y que quieren defender el territorio principalmente. Cuando empiezan los conflictos hay mucha gente que quiere vivir como en Rusia, que se vive mucho mejor, porque ellos son rusos y, como dice Putin, Rusia acaba donde acaba la lengua rusa, ellos hablan ruso. Y cuando empieza la represión se suma todo el mundo que se da cuenta que la postura de Kiev no es solamente provocadora para entrar en una guerra, no es solamente prohibir la lengua, no es solamente prohibir las fiestas rusas, sino que es o ellos o nosotros. Entonces es un pequeño grupo de defensores, otro pequeño grupo más entusiastas con una vida más rusa, y al final es gente que siente el peligro, que dice me voy a armar porque si no me van a matar. Seguimos con nuestra mesa. Vamos a hablar ahora un poco de la composición del gobierno golpista, que bueno, antes que nada, el primero que responda a la pregunta, que podría decir también por qué es un gobierno golpista y no un gobierno revolucionario, por algo más si nos lo quieren vender desde los medios occidentales. Y bueno, qué organizaciones y líderes lo conforman, de qué signo político son, cuál es el peso de la extrema derecha en todo esto, que antes lo hemos comentado un poquillo también, y los grupos que lo financian también. En Ucrania, también la relación que tienen con los oligarcas ucranianos que también han salido. ¿Quién quiere comenzar? Aitor. Bien, yo mismo. La composición del gobierno, bueno, ahora ha cambiado un poco porque ha habido estas elecciones que consideramos un poco un lavado de cara, una pantomima, y en las que han puesto un cabeza que es Poroshenko, pero bueno, que sí. Por lo demás, el primer gobierno ucraniano, la oposición lo que consigue es, al conseguir que esta defección de Yanukovych, simplemente se ponen los grupos más violentos de la ultraderecha en la puerta del Parlamento
y presionan o bien para que los del Partido de las Regiones y el Partido Comunista y algún otro parlamentario que habían dado su apoyo de alguna manera a Yanukovych, pues se ponen simplemente en la puerta con sus armas, que en principio no son de fuego o no todas, aunque alguna tendrían, y se plantan en la puerta y dicen: este hombre ha huido, lo destituimos. Curioso esto también de que los que te obligan a huir te digan que te destituyen por dejar el país, y bueno, y obligan un poco a esta votación en la que pues no tiene las garantías ni siquiera de una democracia burguesa, porque están unos neonazis en la puerta presionando para que primero, para que muchos de los del Partido de las Regiones y casi ninguno del Partido Comunista estaba ahí presente, y algunos del Partido de las Regiones que votaron porque los nuevos líderes fueran Yatsenyuk y no me acuerdo del otro, bueno, los dos líderes del partido de Timoshenko, el otro, Turchinov. Pues se plantan ahí en la puerta y hacen esa pantomima de investidura, que es eso, es una farsa, pero que los medios de Occidente lo han maquillado lo suficiente como para que, viéndolo, pues pareciera como legítimo. Y bueno, y en cuanto a la composición pues del gobierno, pues están los tres, el triunvirato de la oposición, que con Klitschko, que no sé si entró su partido al gobierno, no lo sé, pero bueno, eran parte de la oposición, y fundamentalmente pues el partido de Timoshenko, que es con Turchinov y Yatsenyuk, y por otro lado la ultraderecha de Svoboda, que es una ultraderecha con representación parlamentaria, y también tengo entendido que entró en ese gobierno con cargos y algún ministerio, alguna cosa, una ultraderecha que podríamos decir extraparlamentaria, que creo que no tenía una representación directa, no tenía un grupo parlamentario propio, que es el Pravi Sector. Y no sé si había algún ministro más de estos que llaman tecnócratas, pero bueno, que es una falacia también, porque estarán vinculados a algún grupo oligárquico, aunque no tengan ningún carnet de ningún partido político. Sí, bueno, el golpe de Estado, es decir, se puede caracterizar como golpe de Estado, digamos, desde los propios parámetros de la legalidad vigente en Ucrania. Es decir, para empezar, cuando se produjo... Bueno, ellos lo presentaron como un caso de impeachment, ¿no? De destitución por vía parlamentaria del presidente, que es algo que estaba previsto en la Constitución ucraniana, pero de lo que no se cumplieron ninguno de los requisitos. Para empezar, Yanukovych no había huido. Yanukovych estaba en Kharkov en un asunto, una reunión del Partido de las Regiones que estaba convocada con anterioridad, y hay unas declaraciones de su jefa de gabinete antes de que se produjese el impeachment que dejan, vamos, uno las lee o las escucha y entiende perfectamente que simplemente aprovecharon que se había ausentado de Kiev para presentarlo como una huida. Y de hecho, cuando se produjo la destitución, él estaba todavía en Kharkov, aún no había salido de Ucrania. Y de hecho él lo denunció como un golpe de Estado allí mismo, ¿no? Ese mismo día, el 21 de febrero. Y desde luego la destitución no satisfizo ninguno de los requisitos del procedimiento que está establecido ni en la Constitución de 2004 ni en la de 2010, ¿no? Es decir, desde ese punto de vista, pues efectivamente fue una escenificación para la galería, pero no, vamos, incluso ateniéndose a la propia legalidad vigente, ¿no? Es decir, no es ya que fuera ilegítimo, es que fue ilegal directamente, no nos tenemos que meter en consideraciones mayores. Y en cuanto a la participación, efectivamente, el peso fundamental lo tuvo el partido de Yulia Timoshenko, que en ese momento de facto estaba liderado por Yatsenyuk y por Turchinov, pero vamos, sobre todo por Yatsenyuk, y efectivamente tuvo una presencia en el gobierno
bastante considerable, sobre todo teniendo en cuenta que solo tienen el 8% de los escaños parlamentarios el partido Svoboda, que es un partido, bueno, pues claramente de extrema derecha ultranacionalista, ¿no? Y que antes se llamaba, hasta 2004, no, hasta 2004 era. 4 sí, se llamaba el Partido Social Nacionalista de Ucrania, que con eso creo que está dicho todo, ¿no? Y estos ahora mismo tienen al viceprimer ministro, al ministro de Agricultura y al de Interior creo que tiene. No, tenían al ministro de Defensa, pero este era ya tan absolutamente, sí, este estaba ya tan próximo al Pravisector que bueno, que incluso para la nueva situación era demasiado descarado, ¿no? Pero el ministro de Interior es ahora Avakov, y él pertenece a Svoboda. Sí, a Svoboda. Claro. Sí, a mí, por ejemplo, y esto me llama la fiscal atención. general del Estado también es que es que imaginaos, ¿no? O sea, son cargos realmente... claro, sí. O sea, además, primero, es completamente desproporcionado al peso que tienen en el Parlamento e incluso el que tienen ahora mismo en la calle, porque en las elecciones presidenciales en las que salió Poroshenko, independientemente de que estén trucadas, que probablemente ni siquiera hizo falta porque ya se pusieron todos de acuerdo en que iba a salir él, así que salió él, obviamente, pero sí que hubo un retroceso de voto, es decir, los propios occidentales o en los propios sectores más proclives al nacionalismo, la inmensa chulería con la que el Svoboda y el Pravisector se están comportando en las zonas que controlan les ha restado apoyos, pero en cualquier caso, efectivamente, en el gobierno hay una presencia completamente desproporcionada y además en puestos tan importantes como el Ministerio del Interior o en una situación como esta además, ¿no? O la Fiscalía General del Estado, que aunque no depende directamente del gobierno, pues es obvio que es un cargo fundamental para el control interior más la Fiscalía General del Estado, pues eso significa controlar la represión, eso está más claro que el agua, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, no se puede negar que un gobierno cuyo viceprimer ministro es de un partido ultranacionalista de extrema derecha que hace 10 años se llamaba Partido Social Nacionalista sea un gobierno fascista, vamos. Si no ese es un gobierno fascista, no sé qué puede serlo, sinceramente. Está claro. Ahora quería preguntaros también por un poco el papel que ha jugado la oligarquía ucraniana y el papel que ha jugado en esta situación, en la crisis económica, política y en el golpe de Estado, y en el nuevo gobierno también ahora el papel que está jugando, y un poco también el papel histórico ha jugado siempre la oligarquía en este país. Ghana, por ejemplo. Pues sí. A mí me dio impresión que el único oligarca al que todo este asunto lo cogió un poco por sorpresa era Rinat Akhmetov, porque hasta el día de hoy por lo visto no se aclara con quién está, y con razón, porque desde el punto de vista de lucha de los oligarcas encima de esta sopa rica que es Ucrania, digamos, para ellos, no para nosotros, es hacerse con la parte de pastel de Akhmetov. Hay una tendencia bastante clara. Entonces, los oligarcas, porque no hubo en Ucrania oligarca que se podría compararse con Akhmetov, porque este hombre desde años 90 hizo, digamos, una carrera tremenda, y al día de hoy, es decir, a finales de 2013 fue la persona más rica de Ucrania, ¿no? Y no solo persona más rica, que controlaba los asuntos más interesantes, los aspectos de la industria, los aspectos de negocios más interesantes, más prósperos del país, porque él controlaba la producción eléctrica en Donbass total, 100% prácticamente.
Luego la siderurgia, la maquinaria. Digamos, no llegó a controlar maquinaria a 100%, pero por allí estaba. Y sus últimas adquisiciones eran las empresas de energía eléctrica ya en Kiev, en Dnipropetrovsk. Entonces, por supuesto, hubo un grupo de personas, en mi punto de vista, encabezados por Kolomoisky, que les molestaba esta situación. Ellos no podrían permitir que una persona se haga con tanto control en el país, porque es también tiene que ser, en su opinión, un cierto balance, ¿no? Y yo creo que también el liderazgo del Partido de Regiones en la vida política también obviamente les molestaba y se interponía en su camino hacia, digamos, las pertenencias de Ahmed, creo. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que el papel de los oligarcas es tan fundamental como que, aparte de que haya funcionando por el país un ejército privado de Kolomoisky, Poroshenko es uno de los oligarcas. Es decir, aquí, en cierto modo, lo que da la sensación que ha habido es una especie de revolución, sí, de los oligarcas de segunda fila que querían ser califa en lugar del califa. Y que, cuando Timoshenko salió del hospital de Kharkov donde estaba cumpliendo su condena y se presentó en el Maidán, Yatsenyuk agradeció públicamente, y esto lo hemos oído en directo, no nos lo ha contado nadie, agradeció públicamente a los empresarios que habían apoyado, como a sus sponsors, ¿no?, que habían apoyado financieramente el Maidán. No dio nombres, claro, pero en fin, obviamente uno de ellos era Poroshenko. Creo que incluso lo reconoció él posteriormente, pero si no, es blanco y en botella, ¿no? Y bueno, se rumorea también la posibilidad de que estuviera allí Pinchuk y otros de los oligarcas. Es decir, digamos que en realidad esto se ha, digamos que en paralelo a la guerra claramente política, lo que había era una especie de guerra de guerra mafiosa, en la que, pues han aprovechado la coyuntura para organizar la cosa, y de hecho, efectivamente, lo que se está produciendo ahora es aprovechando la coyuntura de la guerra civil, etcétera, un ataque directo a las oligarquías, algunos de los oligarcas industriales del Donbass, y con el fin de probablemente repartirse el botín entre el resto de los oligarcas. Por supuesto, aquí el conjunto de la población no es más que carne de cañón y punto, ¿no? Ahora hablaremos un poco de cómo está sufriendo la población ahora la guerra civil y los ataques. Vamos a hacer una pequeña pausa para poner una de nuestras secciones de efemérides de hoy. El 16 de septiembre se cumplieron 32 años de las matanzas de los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila, una masacre que quedó sin que sus culpables fueran juzgados por un tribunal. Los campamentos de refugiados de Sabra y Chatila se encontraban en Beirut Oeste y fueron el foco de una matanza de palestinos en 1982. Durante la guerra civil libanesa, el entonces jefe de la falange cristiana libanesa, Basir Gameyel, fue asesinado por un coche bomba. El ejército de Israel ocupa la zona de Beirut Oeste y el entonces ministro de Defensa, Ariel Sharon, se reúne con los ultraderechistas miembros de la falange cristiana y su nuevo líder, Joveika. El ejército tiene rodeados los campamentos de refugiados y prestará apoyo a los falangistas para que entren en el campamento a buscar los supuestos autores y miembros de la OLP del atentado de Gameyel. De esta manera, el ministro israelí se convirtió en instigador de los sucesos que iban a ocurrir. El día 16 de septiembre, el primer grupo de 150 falangistas, armados con pistolas y machetes, entraron en los campamentos de Sabra y Chatila.
Durante más de 30 horas asesinaron, violaron y mutilaron a miles de palestinos, en su mayoría ancianos y niños. Cientos de hombres fueron capturados y torturados por el ejército de Israel en el estadio de fútbol cercano. Todos inocentes que sufrieron las vejaciones de los falangistas bajo la atenta mirada del ejército de Israel. Este prestó apoyo logístico e incluso iluminó la noche con bengalas para que los falangistas no tuvieran problemas. Tras horas de horror y muerte, el balance fue superior a 2.000 víctimas. El Estado de Israel inició una investigación cuyo informe, el informe Kahan, determinaría la responsabilidad del Estado de Israel sobre los asesinatos. Aunque fue muy comedido en la verdadera magnitud de su actuación, la barbarie fue condenada y calificada por la ONU como genocidio, pero ninguno de los responsables fue juzgado. El escándalo internacional provocó el cese de Ariel Sharon, aunque más tarde se convertiría en primer ministro. Las matanzas de Sabra y Chatila se convirtieron en otro más de los genocidios olvidados del pueblo palestino. ¡Pies contra balas! ¡Palestina resiste! Palabras belicistas que agitan la hoguera del conflicto y del peligro de la guerra. Algunos diputados del PP hablaban de una invasión rusa a gran escala. Me gustaría ver las pruebas, porque yo la única prueba que he visto es un satélite civil. Quizás son las mismas pruebas que ellos usaron para realizar la invasión ilegal a Irak. ¿Quién está interesado en que no haya buena vecindad con Rusia? Porque no es buena vecindad dar carta de naturaleza a un cambio violento de gobierno con elementos neonazis. Tampoco es buena vecindad la expansión de la OTAN o el escudo de misiles, ni las sanciones, esas que no querían aplicar con más de 600 niños asesinados en Gaza. Usar un acuerdo comercial como arma tampoco es buena vecindad. Señores diputados, señoras diputadas, dejen las soflamas belicistas. Dejen de hacer el juego a quien no quiere una Europa con relaciones normales con sus vecinos. Dejen de atizar el fuego en Europa con la gasolina de los intereses estadounidenses. Volvemos a la mesa. Vamos a hablar ahora de... Habíamos dicho que vamos a hablar de cómo está afectando a la población civil esta guerra. Directamente os hago ya una pregunta. ¿El ejército ucraniano de Kiev respeta los derechos humanos? Pues, bueno, no. Bueno, a veces también nos cuestionamos un poco qué es esto de la utilización que se hace de esta terminología, los derechos humanos en Occidente y tal. El discurso pues como vemos mucha hipocresía por todos lados, pues no lo compartimos mucho, pero en lo fundamental podemos decir que no respeta los derechos humanos, y los derechos humanos son el derecho pues a vivir, a trabajar, a poder ir a la escuela y atención médica, agua, luz. Pues no, porque está haciendo una guerra básicamente contra el pueblo, está haciendo una guerra a Kiev contra unas milicias armadas, pero esas milicias han salido del pueblo y son respaldadas por el pueblo, por su inmensa mayoría, al menos en las regiones en las que operan. Entonces, Kiev no respeta para los derechos humanos y los está pisoteando de una manera flagrante. ¿Algo que queráis añadir? Más un poco cómo está sufriendo la población civil, sobre todo de la parte oriental. Pues la población civil ahora mismo está esperando el invierno sin calefacción, para empezar. Y la verdad es que, hablando de derechos humanos, dejando aparte, no se puede dejar, pero de momento yo creo que esto será el tema de las investigaciones de los crímenes de guerra, porque hay mucha denuncia de las torturas, de la gente que capturan, que detienen. Hay denuncias de torturas directamente bastante salvajes. Será el trabajo de las comisiones especiales de ONU o lo que sea para averiguar realmente qué pasa. Pero si nosotros consideramos que no respetar los derechos humanos es bombardear directamente los hospitales, sobre todo los hospitales infantiles, sin avisar, sin dejar de evacuar. Yo tengo las noticias directas
que a los directores de los hospitales no dejaban evacuar a los niños de ahí. Luego bombardeando los objetos de la importancia, digamos, de la importancia vital, como las depuradoras de agua, las estaciones eléctricas. ¿Esto qué significa? Que desde luego ningún digamos, supuesto terrorista no se alojará en una estación eléctrica. Porque no hablamos es decir, ¿de qué estaciones eléctricas hablamos? Una estación eléctrica en Ucrania es una empresa con un territorio cerrado, todo digamos, todo lleno del equipamiento, que yo no imagino cómo se puede alojarse ahí un terrorista. Es bastante difícil y hay que ser suicida, desde luego. Entonces, está claro que el ejército intenta destruir los puntos de vital importancia para la población civil, porque una persona se ha cogido las armas y se ha ido al campo a combatir. No necesita ni depuradora de agua ni electricidad, lo necesitan la gente que se ha quedado ahí. O sea que no solo vemos incluso bombardeos generales sobre un núcleo urbano, sino que vemos bombardeos específicos a núcleos estratégicos. Sí, no son, es una mentira sobre los bombardeos esporádicos. Son bastante bien dirigidas. Es decir, sí, el ejército ucraniano en su mayoría es la gente, no son combatientes profesionales, pero desde luego, ¿cómo se hace? Los soldados que están con una arma de estas que necesitan estar son como estables, ¿no? Para disparar las armas de acción, digamos, de acción a distancia. Ahora, por ejemplo, están desde Kramatorsk, a 100 kilómetros de Donetsk, logrando disparar hacia Donetsk. Ya imagínense, 100 kilómetros. Entonces, los soldados normales de reemplazo que están ahí con este equipamiento, ni lo ven ni lo saben a dónde disparan en realidad. Les dan las coordenadas y ellos disparan. Y por la mañana se enteran que han disparado a un hospital infantil, a una estación de depuración de agua o lo que sea. Entonces, no responden por sus actos, responden los que es decir, responde, cada persona es responsable de sus actos. Lo que pasa que realmente uno que pulsa el botón allí, es muy probable que no aparte de las coordenadas, de las cifras, no sabe a dónde dispara. Y no los veo tan casuales estos bombardeos, no son tan casuales. O sea, bueno, que es que no has acabado la frase. El verdadero culpable es el que les pasa las coordenadas, sí, claro, que es el que sabe a dónde va a ir el pepinazo, obviamente. Sí, lo has explicado bien cuando he dicho que al día siguiente se levanten y no saben que realmente ha bombardeado. Vamos a hacer otra pequeña pausa para poner nuestra última sección y ya volvemos con las últimas preguntas y conclusiones. Noticiario y documental de la redacción.org. Prepárate para dejar de ser manipulado. We want to be free from a dictatorship. We want to be free from the politicians who work only for themselves, who are ready to shoot, to beat, to injure people just for saving their money, just for saving their houses, just to saving their power. I want these people who are here, who have dignity, who are brave, I want them to live a normal life. We are civilized people, but our governments are barbarians. That's not a Soviet Union. 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 Este fragmento que acabamos de reproducir pertenece a un vídeo que fue viral al comienzo de este año.
En él se mostraba una joven hablando sobre la dictadura ucraniana contra la que luchaban los manifestantes, diciendo que querían ser libres y que el país no es la Unión Soviética. El vídeo, que logró millones de visitas y supuestamente estaba grabado por manifestantes, resultó ser un elemento de propaganda filmado por el director estadounidense Ben Moses. El vídeo era falso. Y es que desde el principio del conflicto, la manipulación mediática ha acompañado a lo que estaba ocurriendo en Ucrania, tomando partido en todo momento a favor de los intereses de Estados Unidos y las potencias europeas. Los medios escondieron en todo momento que en las protestas había grupos fascistas organizados y armados y se dedicaron a llamarlos indignados, conscientes de lo que este término significa en España tras el 15M, y condenando la supuesta brutalidad policial al mismo tiempo que ocultaban la brutalidad de los manifestantes. Porque, ¿qué tipo de manifestante normal y pacífico está armado? ¿De dónde salían esas armas? Nunca fue una pregunta presente en los mass media. El 22 de febrero se daba finalmente en el país un golpe de Estado con el apoyo de la Unión Europea y Estados Unidos, que nunca fue calificado como tal en los medios y que se presentó como una transición política, un triunfo de los manifestantes de la calle. A partir de aquel momento, los golpistas pasaron a ser los líderes legítimos del país en todos los grandes medios de comunicación. Las masacres que a partir de ese día se cometieron por parte de los fascistas fueron nombradas en los medios como sucesos de un país en caos. Un ejemplo fue el incendio provocado por la extrema derecha en la Casa de los Sindicatos de Odessa, en la que murieron 46 personas y que fue transmitido en los medios sin señalar directamente a los culpables. Los fascistas han sido y son protegidos por los medios, quienes nunca les denominan de tal forma, y los antifascistas, por lo tanto, tampoco son llamados de tal modo, escondidos bajo el calificativo de prorrusos. Desde aquel momento, la imagen que se da de Ucrania en los medios es la de un país en caos, obviando cuál fue el comienzo de todo. Cabe recordar también cuando en España comparábamos atónitos el distinto trato mediático que se le daba al conflicto de Ucrania y al de Gamonal. Mientras las revueltas violentas de Ucrania eran defendidas por supuestamente defender la democracia, las protestas pacíficas de los vecinos de Gamonal eran criminalizadas por los medios, tachadas de violentas hasta límites ridículos, como fue el caso de la reportera de La Sexta, que sobre unas imágenes de manifestantes que caminaban tranquilamente decía: Pues como veis, se están produciendo los primeros altercados, ha vuelto la manifestación a la calle Vitoria y un grupo de jóvenes ha comenzado, como veis, a golpear las vallas, a golpear todo el mobiliario urbano que está rodeando las obras, están gritando, bastante alterados, se está respirando muchísima tensión y como veis, no paran de golpear, lo estáis viendo en directo, se está produciendo ahora mismo. Están golpeando las vallas, están pasando con muchísima violencia, es un grupo bastante grande de personas, a todas las... Bueno, nos están impidiendo un poco hacer el trabajo, la verdad, como estáis viendo están poniendo pancartas, están gritando consignas en contra de los medios de comunicación, pero como veis muchísima tensión, no sería de extrañar que la policía interviniese en cualquier momento. Visítanos en laredaccion.org para descubrir más manipulaciones de los medios de comunicación, por un periodismo libre y crítico. laredaccion.org. Bien, y para acabar ya nuestro programa, vamos a hablar un poco y de forma general, porque ya vamos con un poco de prisa. Bueno, el plano internacional de este asunto. ¿Cuál es el papel de Rusia? Bueno, ¿cuál piensas que está siendo el papel de Rusia en todo esto, teniendo, como hemos dicho, a un gobierno fascista, golpista enfrente? Y también la pregunta es si a la Unión Europea le renta enemistarse con Rusia de esta manera, y si hace lo que hace también un poco por ir a la par de Estados Unidos. Bueno, yo que no he hablado mucho, voy a comentar que esto es de hecho que bueno, el papel de Rusia para mí es un papel más en primer lógico, porque el conflicto de Ucrania no es un conflicto solo en el plano nacional, sino evidentemente por el lado de Occidente y de los Estados Unidos ya se está viendo que hay un apoyo, evidentemente como se comentaba unas veces por el lado de Rusia también lo hay, o sea, quiero decir, tiene unos intereses pues de potencias fuertes al margen, entonces eso por un primer lado. Y bueno, el papel de Rusia tiene más, digamos, más profundidad porque tiene un papel de tradición antifascista traducida en presión popular de gente que presiona al gobierno ruso o incluso de voluntarios, etcétera. Tiene un papel ya luego de ayuda humanitaria que podemos considerar positivo, o sea, bueno, tiene varias estos.
de cara a lo que a mí me interesaba más resaltar, porque quiero decir, el papel de Rusia es un papel dentro de unos estándares, bueno, si se puede casi, o sea, manda un convoy de ayuda, manda ayuda humanitaria en lugares en los que hay riesgo de catástrofe humanitaria y, bueno, en cualquier caso manda, si es que está mandando algo de ayuda militar o logística a la milicia, que bueno, que no está bombardeando hospitales para niños. Entonces, eso en un lado, pero el papel que sí me parece interesante, porque de hecho no queda muy claro, es el papel que está jugando la OTAN, Estados Unidos y sobre todo la Unión Europea, porque incluso, como aquí se comenta, la Unión Europea de verdad tiene interés, parece como que la Unión Europea no tenga lógica que tenga interés en apoyar a los neonazis, y es aquí donde conviene, yo pienso, resaltar, porque la Unión Europea, o sea, evidentemente tiene una lógica en apoyar esto. Estamos viendo que está apoyando algo que no tiene una justificación por apoyarlo, es decir, está apoyando, y es lo que estamos diciendo, no está apoyando, no como decía Eloy en la entrevista, cogiendo un poco de aquí y un poco de allá, llegando a un punto medio, sino directamente está mintiendo, o sea, diciendo información falsa, probablemente del Estado Mayor de la OTAN, otros lados, legitimando a unos neonazis, a gente que está cometiendo atrocidades como las que han cometido los nazis toda la vida, o sea, de violaciones, asesinatos, torturas. Entonces, lo que cabe preguntarse es lo raro previsiblemente o lo que no casaría con el papel de la Unión Europea es que la Unión Europea previsiblemente mandara a Kalashnikov a los rebeldes. Eso sí seguramente no casaría con el papel de lo que la Unión Europea ha hecho. La Unión Europea, quiero decir, debemos tener en cuenta, pienso yo, y debe tenerse bien claro, que es uno de los pilares fundamentales de este golpe de Estado más en el Occidente, porque Estados Unidos tiene previsiblemente un papel igual más fuerte o de primo de Zumosol en el conflicto, pero está más lejos. Pero la Unión Europea y Europa Occidental, que digamos vamos, también Rusia, Ucrania somos europeos, o Rusia también parte asiática, pero prefiero que somos de cerca, es precisa, pienso yo, la que está jugando la carta más fundamental en cuanto a la guerra informativa, a la guerra de inteligencia que está llevando a cabo. Y yo, es más, pienso que sin la Unión Europea sería imposible que esto hubiese ocurrido. Es decir, sin una Unión Europea, ya digo, no tergiversando o tratando de ocultar, sino sin una Unión Europea legitimando directamente y haciendo de vocero y directamente de columna de inteligencia de los neonazis, no sería posible lo que está ocurriendo en el 2014, cuando teóricamente, aunque no como en otros sitios, pero nuestra educación ha sido una educación basada, no como en otros sitios, digo, pero sí basada en la historia del fascismo, de los valores democráticos, toda esa basura que evidentemente no hemos conocido, o sea, quiero decir, la hemos conocido en descomposición, pero ahora ya es flagrante, en el sentido en que una unión que teóricamente nace, bueno, se ha quitado la careta. Es como decía el compañero, en el sentido de que ningún pueblo de los que han entrado en la Unión Europea ha visto mejoradas sus condiciones de vida. O sea, quiero decir, la Unión Europea es una unión de rapiña, pero en este sentido ya es descarado por completo. Es decir, ya no se puede hacer ningún tipo de defensa de una unión que está legitimando. O sea, quiero decir que es una unión que teóricamente nace para defender a los pueblos o para la integración de los pueblos de Europa y demás, y que lo está haciendo básicamente es legitimar, o sea, vamos, a las claras, ya sin cortarse un pelo, a unos neonazis, solo por lo que estamos diciendo, solo por directamente que no entren en contacto con Rusia vamos, pues por intereses imperialistas, económicos varios, que seguramente sería más profundo el porqué, pero que no tiene justificación. Y yo creo que es ahí donde hay que hacer el mayor hincapié, en que la Unión Europea, que es a la que pertenecemos nosotros, o sea, es decir, la unión a la que pertenece nuestro pueblo, supuestamente nuestros gobernantes, es una unión que está no es que esté en colaboración o que no lo tenga claro, es una unión que está apoyando descaradamente a violadores de niñas, a asesinos, torturadores, degolladores, ahorcadores. Podemos verlo en vídeos. A neonazis. Exactamente. Sí. Y para mí lo que también es un poco una pena, que es que a veces tiene que ser algo muy, muy, muy evidente como esto para que dejemos de apoyar un movimiento, lo que sea, porque mucha gente dentro de la izquierda española o de la izquierda radical, digamos, pues no ha dejado de apoyar, aunque fuera verbalmente, al Euromaidán hasta que no ha visto esvásticas. Entonces me parece un poco triste que haya que ver algo tan gordo para que dejemos de apoyar al imperialismo de la Unión Europea y de los Estados Unidos, para mí es que aunque no hubieran llevado esvásticas, ese movimiento, ese golpe de Estado era parte del imperialismo, aunque se hubieran disfrazado con flores, citas y con lo que fuera. Otras veces se lo han currado más y han lavado mejor su cara. Esta vez ha sido muy evidente, pero me sigue pareciendo una pena que tenga que llevar esvásticas para que dejemos de apoyarlos, cuando da igual cómo se disfracen, son imperialistas igualmente, es el capitalismo más depredador. Bueno, yo quería señalar que
O sea que el papel de la Unión Europea, aunque está bastante claro en la práctica, y en eso coincido con lo que han dicho Andrés y Aitor, lo que no está tan claro es por qué lo está haciendo, salvo, como bien apuntabas tú en la introducción de la pregunta, por puro clientelismo hacia los Estados Unidos. Es decir, si uno piensa en los intereses objetivos de la Unión Europea, objetivos en el sentido de basados en circunstancias materiales concretas, ¿no?, separándolo de la nebulosa ideológica que a veces nos obceca, los intereses objetivos de la Unión Europea, pues no... Es decir, de la Unión Europea incluso entendida en el sentido de ave de rapiña que acabamos de escuchar, es decir, en los intereses de la clase dirigente de la Unión Europea, no está nada de claro que realmente les interese o les rente enfrentarse de esta manera a Rusia. Es decir, para empezar, si calientan suficientemente las narices al gobierno ruso y les cortan el grifo del gas, pues toda Europa Central, es decir, no solamente se van a congelar en invierno, es que se les van a parar toda la siderurgia y otra serie de cosas que necesitan esa energía. Y bueno, y ya estamos viendo los resultados que ha tenido el veto agrícola, ¿no?, o que está teniendo, y lo que puede pasar en el futuro. Es decir, que ahí yo creo que hay que la ceguedad, en este caso sí de tipo ideológico, de la Unión Europea, y sobre todo el clientelismo hacia los Estados Unidos, que tienen otros intereses distintos, que están en otro plano, que no son los económicos sino los puramente geoestratégicos, pues está haciendo que nos estemos tirando piedras en nuestro propio tejado. Y esto, desde luego, si hay alguien que debería tenerlo claro, pero vamos, es obvio que con el actual gobierno es impensable que suceda, es en España, donde hemos perdido un 40% de turismo ruso, que es ahora el que mantiene prácticamente las zonas turísticas españolas de playa, y ahora el palo que supone el veto a los productos agrícolas, ¿no? Entonces, y todo esto a costa, efectivamente, encima, ni siquiera por apoyar una causa justa, sino todo lo contrario, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues aquí, y no ves que, quieres decir, ¿quién en la Unión Europea saca provecho de esto? Provecho directo, quiero decir. Bueno, no sé, es decir, si ni siquiera queda claro que les estemos vendiendo armamento, pues ¿quién saca provecho de esto? Así que yo creo que ahí hay un caso, uno de esos casos en los que queda completamente claro hasta qué punto la Unión Europea carece de una política exterior común, y hasta qué punto casi carece de cualquier clase de proyecto que no sea saquear a sus propios ciudadanos, y simplemente por seguir los dictados de Estados Unidos, sin que se sepa muy bien tampoco ¿por qué? Es decir, por una cuestión puramente política en el peor sentido del término, e ideológica en el peor sentido del término, ¿no? No sé si Ana quiere añadir algo. No, es que el asunto es muy triste porque nuestro país se ha convertido en una arena de lucha de dos gigantes como Estados Unidos y Rusia. Cada uno de ellos tiene sus intereses geopolíticos, puede tener más razón, menos razón, pero yo creo que ni Rusia ni Estados Unidos no tenían derecho de convertir Ucrania en lo que se ha convertido hoy nuestro país. Porque Ucrania fue un proyecto fiable, que con un cierto apoyo de la comunidad mundial podría llegar a ser un valioso miembro y de Unión Europea y de todas las uniones euroasiáticas, los que intenta crear Rusia. Entonces, yo creo que realmente el papel de Unión Europea fue trágico en poner Ucrania, como ya lo había dicho, entre la espada y la pared para elegir donde no tenían que elegir. Donde todos habían visto un país con muchos recursos, con 47 millones de personas que realmente no están perdidos ni para la democracia de verdad,
porque realmente la gente que es capaz hoy en día dejar el sofá, la tele y coger las armas y defender en lo que crean, realmente no están perdidos socialmente. Y yo creo que Unión Europea realmente sin gran provecho se ha metido en este asunto y ha jugado un papel bastante feo apoyando a los que denunció en 2012, porque Unión Europea denunciaba la aparición de los partidos neonazis en la política ucraniana, advertía al gobierno ucraniano y sin embargo luego los apoyó. Y esto creo que también lo que añade, dejamos aceite en el fuego, la hipocresía del occidente crónica hacia asuntos de Ucrania, de Rusia, de lo que sea, en realidad del mundo, ¿no? Sí. Bueno, bien, vamos a hacer una ronda de conclusiones de 1 minuto, mucho para ir deprisa. Y bueno, empezamos por Andrés mismo, conclusión de todo lo que hemos hablado y... Pues la conclusión mía es básicamente repetir lo mismo, en tanto y cuanto nosotros somos españoles y participamos del Estado español que está dentro de la Unión Europea. Por nuestra parte, la conclusión es que dentro de una unión como la Unión Europea, los pueblos solo van a ir, todo lo que hemos dicho, esta hipocresía, lo que nos demuestra una vez más es que la Unión Europea no es un ente competente en absoluto ni que tenga ninguna capacidad de decisión en la voluntad popular, que no quiere la guerra y demás, sino que al final está bajo los dictados de los Estados Unidos, no porque a ella no le interese, como si fuera ciega o estúpida, sino porque precisamente es una unión de burgueses para rapiñar a sus pueblos, y a los burgueses previsiblemente sí les interesa la guerra como medio para seguir enriqueciéndose. Quién sabe hasta dónde va a llegar esta guerra o esto que está empezando en Ucrania, como aquí empezó en el 36, luego hacia dónde va a derivar. Entonces evidentemente para nosotros dos, o para mí en personal, no hay futuro dentro de una unión como la Unión Europea, en la que nuestro pueblo está totalmente preso de manos y pies para apoyar una salvajada como la que están haciendo ahora en Ucrania. Y poco más. Muy bien, gracias Andrés. Bueno, más o menos lo mismo, y que, bueno, ya que este es un programa de la Juventud Comunista, y pues para los comunistas que nos escuchen, ante esta situación ya conocemos la situación, ya nos hemos intentado quitar un poco la careta que nos han puesto los medios de comunicación. También hay que decir verdad que no puedo terminar sin decirlo, que se le ocurra muy poco, porque esta mañana, por ejemplo, estaba mirando en internet unas cosas de unas manifestaciones en Moscú pidiendo al gobierno que corte la frontera con el Donbass y que deje a los ucranianos que masacren, al ejército ucraniano que los masacre, y bueno, y ponía una foto de esas protestas para que Putin deje de apoyar a los prorrusos, que tampoco los está apoyando demasiado. Y ponía una foto de gente con banderas de Lugansk, de Donetsk y de Nueva Rusia. Entonces es que son muy cutres a la hora de mentirnos. Ahora ya que empezamos a descartar estas manipulaciones, estas mentiras, ¿qué podemos hacer? Hombre, desde luego es difícil hacer como ha hecho valientemente Eloy, no todos lo podemos hacer, irnos para allá a ayudar y etcétera, etcétera. Pero bueno, desde luego, ya que nuestro país es uno de los agresores, es uno de los que, aparte de la participación que haya tenido o no el CNI o quien sea, porque seguro que ha habido algo, aunque no sean 5.000 millones como Estados Unidos, pero porque no puede, pero aparte de eso, ya que es nuestro país uno de los agresores, presionar de la manera posible para que a corto plazo termine este apoyo a la Junta de Kiev. Y por otro lado, para que España salga de estos organismos imperialistas como la OTAN, la Unión Europea y demás organismos imperialistas agresores. Eso es lo que los ciudadanos de aquí podemos hacer. Con la guerra de Irak se hizo porque había una parte de la socialdemocracia europea que estaba interesada. Con Libia, Siria, Ucrania no, pero bueno, yo igualmente, cuando vi agricultores aragoneses, los vi en Russia Today, los vi quemar una bandera de la Unión Europea ante el veto ruso, joder, pues dices, me llena de esperanza el pueblo. Vale, muchas gracias, Héctor. Alberto. Bien, por mi parte querría señalar que, bueno, la conclusión de todo esto, es decir, de lo que hemos estado hablando aquí ahora,
y un poco en la línea de lo que iba diciendo Aitor, es crear por lo menos o fomentar el espíritu crítico. Él lo ha señalado antes, es bastante triste ver cómo incluso una parte de la izquierda de este país o del progresismo, que para mí no son dos términos equivalentes, estaba apoyando al Euromaidán hasta que se empezaron a ver esvásticas, ¿no? Dices, bueno, pues es que hay que tener un poco más de control de la situación o no opinar en cualquier caso e informarse primero, ¿no? Y vamos, en general, fomentar el espíritu crítico, por supuesto, no solo en este tema, sino en todos, pero en este que ha quedado palpable hasta qué punto realmente se está manipulando la información y hasta qué punto hay una guerra informativa, y efectivamente intentar promover un clima de opinión claramente contrario a esta guerra, al apoyo vergonzoso que la Unión Europea ha dado a la extrema derecha ucraniana y al gobierno golpista que sigue siendo el mismo del 22 de febrero, porque hubo elecciones presidenciales pero el gobierno no ha cambiado. Y el presidente, además, al volver a la Constitución de 2004 que hizo la Timoshenko a su medida cuando era primer ministro, pues pinta relativamente poco. Es decir, incluso aceptando que hubiese salido de unas elecciones legítimas, ¿no? Y bueno, pues hacer hincapié en eso, es decir, lo que nosotros podemos hacer desde aquí es intentar mentalizar a la población de lo absolutamente inaceptable que es todo este proceso y de que hagan sentir esa sensación, en este caso sí, legítimamente de indignación ante lo que está pasando y ante cómo nuestras autoridades y nuestros medios de comunicación están tratando todo este asunto. Vale, muchas gracias, Alberto. Y para acabar, Hanna. Pues yo ante todo quería agradecer a todos vosotros y a otra gente que no se queda indiferente ante la situación en nuestro país, a toda la gente que piensa con su cabeza e intenta hacer pensar a otra gente, a toda la gente que busca la verdad. Porque es muy importante no quedarnos quietos, recordar que nosotros en realidad tenemos más en común de lo que incluso llegamos a creer, y también advertir que cada vez cuando nosotros oímos las llamadas nacionalistas desde cualquier lado, desde cualquier gente, tenemos que recordar siempre el nacionalismo fue una arma bien afilada y bien usada por el imperialismo mundial contra la gente trabajadora, porque la gente trabajadora en realidad, como yo había dicho, tiene mucho más en común de lo que les permiten ver o pensar. Y la verdad es que todo lo que hacéis en Europa, en España, en Alemania, la gente allí en Donbass, y no solo en Donbass, en Ucrania, sí que saben lo que hacéis, porque nosotros los que vivimos aquí intentamos pasar la información a la medida posible, y realmente creedme, es muy importante para esta gente saber que hay apoyo, que no están solos y que hay una esperanza de victoria. Y yo no digo de victoria de cualquier tipo de separatismo o de cualquier tipo de violencia o de cualquier tipo de agresión. No, la victoria de la razón sobre el odio, la victoria de la gente trabajadora sobre sus exploradores, porque realmente lo que vimos en Ucrania, porque fue posible involucrar tanto la población solo usando la arma del nacionalismo y creando este ámbito del odio. Entonces espero que lo superaremos y ya veremos un país bien arreglado en el futuro, pacífico,
y miembro, digamos, de la comunidad mundial digno. Vale, muy bien, muchas gracias, Gana, también. Siguiendo con lo que estabas diciendo, queremos recordar que el viernes hay aquí en Zaragoza, este viernes hay a las 8 una concentración en el Puente de Santiago por protestar contra la situación que está habiendo en Ucrania, contra el gobierno golpista y la guerra. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir ya. Antes de irnos, os dejamos con una canción del grupo Al Chatu, con su canción Hitcha, que nos ha enviado al programa para que la pongamos. Y aquí os queremos recordar también que cualquier grupo Nobel que esté empezando pueden enviarnos sus canciones al correo iscraradio@juventudes.org para que le demos difusión, como acabamos de hacer ahora. Y bueno, ya nos despedimos. Recordad que el próximo lunes, como todos los lunes a las 10, volveremos con otro nuevo programa. Buenas noches. bakarrak direla.